Bien, amigos, yo estaba pensando ahora, Luisín, que los mejores programas son los improvisados. Bueno, quiero aclarar que aquí se prepara todo y se hace un PowerPoint cuidadosamente porque se respeta al público. mira, difícil corregir al maestro. No son talmente improvisados, por una razón. Improvisado es cuando tú no tienes temas y comienzas a improvisar. Improvisado es cuando tú tienes que hacer el relleno. Improvisado es cuando el invitado no te llega. Improvisado es cuando tú dices, ¿qué hacemos? No. Más que inclusive fríamente calculado, lo que hace el programa es aprovechar con temas previamente pensados, sí utilizar la ocasión de confiar en que la pregunta que voy a hacer va a tener la respuesta correcta y la edificación oportuna, que son dos cosas diferentes. Entonces yo me arriesgo a no hacer un guión en la primera parte del programa porque estoy absolutamente convencido de que voy a tener una respuesta de Gamal Michelén en las inquietudes culturales de un humilde vanilejo que por demás inculto, pero que tiene la aptitud de aprender cada día. Y viene aquí cual alumno, no solamente a aprender, sino a disfrutar. Entonces, este alumno tiene temas preconcebidos, cuquea, término no castizo, que no viene culturalmente hablando, y le pone cascaritas al gestor cultural. Él se emociona, se explaye y parece improvisado, pero no. Entonces, por eso me resisto a aceptar que esto es improvisado. Ahora, de que esa parte que no está guionada, ¿se dice guionada? Guionar no es un verbo, pero vamos a inscribirlo en la Real Academia de la Ley. Que está realizado en un guión, exacto, nos permite sentirnos regocijados por dos razones. Primero, porque sale un programa muy bueno. Muy bueno. Segundo, porque el director es ágil y sin tener un guión, hablamos de algo y él busca la imagen. Cierto. Y tercero, lo más importante, que le gusta al televidente. Entonces, es de placer. Guardando la distancia sin que se vea como algo comparativo, es un modelo de programa que quiero implementar. Esa primera parte lo hago por igual, sin decirle de qué voy a hablar al doctor Cambiaso. Y le pongo tema de salud. Lo mismo hago con Osiris de León. Lo mismo hago con Eduardo Quesada. Y en Cultura contigo, y fíjate hoy, por fin te puse a hablar de Grecia y de Roma. Pero creo que has sacado mejor parte del Partenón, aunque te explayaste hablando del Coliseo. Sí. No me has hecho una referencia entre los romanos y los griegos, quienes conquistaron más batallas. Porque una cosa son las batallas de las balas y de las guerras, y otra cosa son las batallas de las ideas. Nadie le gana a los griegos en eso. Pero en lo otro, ¿quién ganó más batallas que Grecia? Entonces son conquistas de unos y de otros. Entonces esos detalles... No, que Roma, perdón. Que Roma. Si esos son detalles que yo... Es mi propósito en el programa ponerlo en el contexto para que los televidentes recuerden eso. Y de vez en cuando y de cuando en vez nos damos el lujo de tener invitados. Invitados que son portentos y que tienen las cualidades para pasearnos culturalmente y compartir las experiencias de su lar nativo, las historias y todo. Gamal, la historia no es la que se escribe, es la que se cuenta. Un historiador nato y neto dice, no es lo que tú hablas, es lo que tú escribes. Porque ningún historiador puede inventar. El historiador tiene que demostrar con escritura lo que es. Sin embargo, siempre será mejor la historia cuando la cuentas. Qué contradicción, ¿eh? Cierto, te voy a una cita prestada de Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, me lo recordaste ahora. Él dice lo siguiente: tu vida no es la que tú viviste, tu vida es la que tú recuerdas. Claro. Pero tampoco es la que tú recuerdas, es la que tú recuerdas cuando la cuentas. Claro. Miren, yo les voy a decir algo, hasta nosotros mismos
con hechos que nos suceden a nosotros mismos otra vez, lo contamos, reeditamos la verdad. Las cosas nunca se narran exactamente como y fueron. hasta la acomodamos. Por eso es que Oscar Wilde dice, él era un irreverente, pero es mi irreverente favorito. Nuestro deber con la historia es escribirla de nuevo. Eso es exagerado. ¿Por qué? Pero tiene mucho de verdad, sí. Ajá, ¿y por qué? Y quiero presentar al invitado nuestro. No, un momentito, no, que te agarré una pifia, espérate, cuando yo te agarro una pifia no la suelto. Entonces, un irreverente como Oscar Wilde, tú lo aceptas, pero no acepta un pintor que no te gusta porque dibuja, hace arte con Campbell, con sopa Campbell, con Coca-Cola. No, yo creo que Andy Warhol fue un gran artista, pero no veo normal que se pague. Andy Warhol tú lo tiras por el piso no. Porque que le dieron mucho dinero por una obra. No, a él no, después de muerto. No veo que esa obra tú puedas pagar por una fotografía retocada $100 millones. Yo creo que el mundo tiene un trastorno. La magia está en haberlo hecho. Lo que pasa, y perdona, mira. Y acabo de ver allá en mi viaje a, ¿cómo se llama? Marina... Abramovic. Qué espectáculo, Marina Abramovic, que a ti te molesta. Porque eso no es arte. Yo me voy a reservar mi opinión ahí. Pero son de las cosas de la vida. Es el novismo de ahora. Yo necesito ver en el artista al artista. Yo sí sé que Oscar Wilde era escritor. Él puede ser irreverente, pero era escritor. Miren, hoy tenemos... un escritor sí, vamos a presentar al invitado. Irreverente. Claro que lo era, pero ven acá, es que hasta el cinismo... Pero Oscar Wilde no estaba... Hay un cinismo que viene de la brillantez del pensamiento. Sí, pero tú me quieres colar a Oscar Wilde entre los grandes de grandes. Lo es. Porque te gusta. Yo creo que fue un tremendo escritor. Vamos a preguntarle de primero eso al invitado. Mire, sí, tenemos un invitado, hemos hecho una amistad nueva, es Carlos Hernández arquitecto, es urbanista, es chileno, pero es profesor de la Universidad de la Presbiteriana de Mackenzie en Sao Paulo, Brasil. Brasil, señor, es un país tan grande, un continente igual que Chile, que ha dado grandes hombres y mujeres, porque a Gabriela Mistral no hay manera de sacarla de ahí, y Pablo Neruda, un Huidobro, ni hablar. Chile es un país grande, definitivamente. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo por aquí, ¿eh? Muchas gracias, Gamal, un gusto escucharlo, señor Luis. Si nos inquieta es porque provoca el proceso crítico, ¿no es verdad? Claro. Y si nos inquieta, verlo discutir, conversar, dialogar, le voy a contar una historia, ya que aquí se abre con historias. Dale. Uno de los momentos, quien ha podido ver el torear, que es un baile, principalmente el sevillano, cuando baila con la capa y la espada, hay un momento que se difiere cuando dos con una misma capa hacen el movimiento contra la bestia. Eso se llama al-alimón. Y en 1936, una de las últimas actividades de García Lorca antes de ser aniquilado por el gobierno. Inicio de la guerra española. Inicio de la guerra española, exactamente. Él hace un homenaje a Rubén Darío, que ya se había, voy a decirlo así, ya había trascendido su propio tiempo. Y junto con Neruda establecen al-alimón, en plena Madrid, un diálogo festivo de un improviso. Y un improviso que se lleva a construir una narrativa poética de aquel conocimiento que había sido dejado por Rubén Darío. Y si lo pensamos como improviso, y que el improviso nos molesta, nos incomoda, como ustedes dijeron, qué mejor y más bello improviso que el tango con sus pasos lo hace y lo torna bello. Claro, genial. El tango no es irreverente al baile. El tango es una expresión. Una expresión. Es una expresión con contenido. Claro. Porque fíjese que las letras del tango terminan siendo tan reales y tan vividas que inclusive sobrepasan la dimensión del amor. El tango es contar cosas, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene usted, por ejemplo, del tango en esa función? ¿Por qué se valora? Yo lo hice por una experiencia que yo le digo a mis alumnos. En aquella película, Perfume de Mujer, cuando por una cabeza es bailado por alguien que no ve, al colocarse en el sitio de baile... ¿Cómo se llama el tango?
Por una cabeza. Por una el perfume de cabeza. mujer. No, el tango se llama así, por una cabeza. Por una cabeza. Cuando él toma a la joven, el personaje que es ciego, la primera cosa que le dice, ella le dice, mira, no sé bailar. Y él dice, no te preocupes, yo te llevo y tú improvisa, pero necesito algo espacialmente. Dime dónde están mis límites, Las coordenadas. que yo te conduzco. No necesito ver para sentirlo. Yo encuentro ¿Te puedo esa- hacer un inciso y perdona? Claro. Porque esa escena para mí es inmortal. Mira, él le dice en inglés, do you tango? Do you O sea, tango? exacto. Ella le dice que no quiere bailar Que no. porque tiene miedo. Miedo. Dice, you're afraid of what? Claro. ¿Tú tienes miedo de qué? Dice, de equivocarme. Dice, no hay equivocación en el tango. Claro. Porque el tango no es como la vida. Si te equivocas, sigue bailando. Sigues Eso bailando. es una frase extraordinaria. Sin duda. El tango no es como la vida. No, pero y Procede. además lo que usted dijo, yo te Sí, sigo, sí. tú me sigues. Que tú me sigues, claro. Que eso es el baile Eso y es que la algo. dama está reservada para seguir al hombre. Pero como dama, al llegar aquí yo escuché algo que cualquier uno de nosotros haría arder Troya por Helena. Que lo escuchaste en el camerino. Pero claro, qué cosa más bella de ser dicha. Muy bien. ¿No es verdad? Sí, totalmente. Por lo que significa la representación de aquello de que nos cría. Yo encuentro bárbaro. Vamos a ver esto, vamos a escuchar aquí ahora, señor director. Vamos, dale. Te vendrás ese pelín, Ya lo sé. Gracias, viejo. te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, hojas de besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y eso me olvida. Perderme mil veces en la vida, ¿para qué vivir? La verdad es que es casi un crimen cortar por una cabeza. Por una cabeza. Qué bueno, qué bueno esa referencia. Chile, culturalmente, ¿cuáles son los puntos? Porque ahí viene mi incultura, yo me quedo en Neruda, pero Chile, Es una falsa modestia. no, Me he dado cuenta. no. Lo provoca. Sí, sí. Sí, elegante Déjeme eso. decirle que si supiera de esos temas, como ustedes saben, ni aquí viniera, estuviera por otro lado, ¿no? Es de verdad. Pero dígame un poco más de Neruda y de Chile y de su cultura, las expresiones, si tiene un valor cultural en la ciudad, en el chileno, que se le tiene como unas personas cultas, muy desarrolladas, aunque algunos lo sitúan por un parentesco europeo. Háblenos un poco de Chile. Yo voy a rescatar lo que yo conversaba exactamente ayer en el almuerzo con Gamal, y yo le cito que lo que puede ser nuestra síntesis, por entenderlo, el libro de Neruda, Confieso que viví. El chileno es resiliente por esencia. El mar nos come con maremotos. La nieve nos come por la montaña. A nuestro norte tenemos el Atacama, el desierto más seco del mundo, con 0.01 de pluviosidad, pero que cuando ese 0.1 cae, nos da el desierto florido. Y tenemos el desierto de hielo, que con su belleza austral es la oportunidad que si nos decimos que los chilenos, si nos quedamos en silencio, nuestro territorio habla sobre nuestras bellezas. Y lo que se escribe
no solamente Neruda, pero Gabriela Mistral, lo escriben por observar, por sentir. Y ahí es algo que es fundamental cuando yo a veces le digo a mis alumnos, ¿cómo se siente la ciudad? ¿Cómo se siente el espacio? ¿Cómo se siente la cultura? Y yo creo que hay una frasecita de Walter Benjamin que dice muy bien que los espacios, los territorios, las ciudades se sienten en la punta de los pies. Y Chile es esto. Qué bien. Chile es esto. Además es un pie. Exactamente. Además de esto, con todas nuestras adversidades sociales, políticas, yo creo que tenemos algunos momentos que han trascendido, yo creo que históricamente. Históricamente podríamos decir, yo parto diciendo que en 1818, la propia revolución que se da de independencia, si no es por la mirada, por ejemplo, de los hermanos Carrera o del propio Manuel Rodríguez, que es considerado revolucionario, pero fue ético, fue limpio. Y que después de eso, la historia cuenta que por lo menos hemos tenido una secuencia de golpes de Estado tradicionalmente, como parte de la construcción de la sociedad. Pero también podemos decir que es un país que fue el primero en 1818 en América Española a declarar la independencia, a libertar a los negros. Es un país que pudo avanzar. En 1849 la Universidad Católica de Valparaíso tiene el curso de arquitectura. Pero tú eres de Valparaíso. No, yo soy de Valdivia. Perdóname, Valdivia, sí. Yo soy de Valdivia. Tiene la V, pero Valdivia. Claro, yo soy de Valdivia. Y Valdivia está al sur del río Maule. Vengo de una isla que se llama Isla Teja, de ahí donde se instala la Compañía de Cervecería Unida, la CCU, y que tiene como tradición, cuando se instala, que el logotipo, porque es de origen alemana, de la familia Anwanter, es un demonio sentado en un barril. Y esta alegoría le digo por qué, porque Valdivia en 1960 sufre con el mayor terremoto de la historia. Pero estamos casi como el casillero del diablo. Estamos casi como el casillero del diablo, exactamente. Es decir, ciudades que son resilientes. ¿Dónde está nuestra identidad? En los bosques australes. Dicho muy bien como le había contado Gabriela Mistral. En la ciudad de Temuco, como escrito, por ejemplo, por Pablo Neruda. Que citamos el de los besos, perdón. Son los besos míos inventados por mí para tu boca. Un monstruo, Gabriela Mistral. Sigue. Y si pensamos en arquitectura, hoy en América Latina, Chile y México son dos expoentes de lo que es revisitar principios de arquitectura. Y yo como arquitecto... ¿Cuáles comenzaron ahí? Dígame 5 escenarios de lugares a visitar y donde tú sientes el trabajo de arquitectura que identifica un solar, para citar un lar como Chile. Yo le diría, yo comenzaría identificando el paisaje, porque la arquitectura se construye en Chile a partir de la lectura del paisaje. Nuestro paisaje de fondo, si usted se mira para un lado tiene el mar, para la otra la cordillera. No necesitamos más. ¿Y no predomina el mar? ¿O predomina la cordillera? ¿Por qué le digo esto? Santiago está en un altiplano. Santiago es una ciudad de buenísima arquitectura. Y si vemos con una arquitectura, voy a llamarla más eclética, la región del Atacama, por ejemplo, San Pedro y el Atacama, sería el segundo punto a visitar. Si pensamos en una arquitectura, con una arquitectura más con una carita, yo diría, alemana, la región al sur de Valdivia, ya tenemos 3. ¿Por qué no pensar en las instalaciones de las regiones austral e iglesias, por ejemplo, de lo que significa Chiloé? 4. Y la propia Valparaíso, que no soy yo que la digo, pero Neruda la cuenta de cómo su diversidad topográfica se construye con colores y vida, y con amores. ¿Predomina mucho el color en los diseños para Chile como identificación? ¿Y cuál es el color que lo identifica? Bueno, el color que se identifica el país es blanco, azul y rojo, que es de nuestra bandera. Pero si lo pensamos en el ámbito del dibujo diseñado, por ejemplo, por Cochrane para los barcos chilenos, la bandera es un cuadradito azul con una estrella blanca, sutil, y que dice por ahí que son estelas a la mar.
Como las palabras de Machado. Exactamente. Pensé- Como Antonio Machado. Cuando describía lo que es Chile. Qué lindo, director, se ve esa bandera sobre el mar ahí. Póngamela, director, que la acabo de ver. Esa bandera de Chile, preciosa su bandera, ¿eh? Le reconozco eso. Qué lindo eso, director. Colóquemela, porque es de orgullo ver la bandera de su país, pero en esa dimensión como la vimos. Qué raro que no me ha hablado de Viñas del Mar. ¿De Viña? Del mar. Porque Viña es una ciudad, yo le voy a decir, Mira qué turística. cosa más linda me va a poner el director ahí. ¿Eh? Hermoso. La foto es fantástica. La foto ayuda muchísimo, sin Sí, duda. Qué bello, qué bello. Sin duda. Son los Muy colores bien. nuestros también. Muy bien. Viña es una ciudad turística. Sí. Entonces, si pensamos Que es en más que el dónde espectáculo este que hacen en febrero. El festival. Un poco es de- mucho más, mucho. ¿Por Entonces, qué como Viña es una ciudad ¿por qué muy se arraiga a veces en base a un estereotipo de un solo elemento, el festival, cuando hay más cosas ahí? Es que el Festival de Viña en realidad es uno de los festivales que, bueno, estamos hablando de años 50, 60 y gana fuerza de expresión porque todo esto empieza en invitación al folclore y hay una valorización al folclore de Chile. Entonces el puente para esto como escenario era Viña y siempre fue Viña, pero como todo mercado que se transforma, Viña acaba siendo, pasa a ser algo que es un atractivo de América Latina, España, Portugal, Brasil, y se pierde este valor un poco, así como otros lugares ha perdido lo que es la cultura local. Yo encuentro que eso aquí es una cosa para pensarlo, porque en varias localidades de América Latina hemos perdido esta valorización cultural. Usted que es arquitecto, ahí se puede describir para la historia los diseños de la época de la época antigua para iglesias, para templos, para catedrales. ¿Qué cosa viene de allá hacia la época vuestra de los diseños? ¿Cómo compara el diseño en Chile, el de antes y el de ahora? Yo le voy a dar un ejemplo a partir de fortificaciones. Sabemos muy bien que los españoles, el trazado español, hay una influencia, me corrige si la palabra en castellano no estuviera correcta, mourisca, de los moros. Morisca, sí, correcto. Morisca. Si uno toma la origen de la ciudad de Damasco, por ejemplo, y uno mira la organización de un galeón español que atraviesa el océano, y yo hoy decía que al llegar a esta tierra, esto fue una hipótesis de Colón, y que la comprueba. No bien o no mal, pero es una hipótesis. Y cuando uno toma el galeón español, que viene con ese dibujo de Damasco, y uno avanza un poco y baja el continente, y va para Cartagena de las Indias con la primera instalación española, uno ve en esa instalación como dibujo de allá morisco, el barco, la ciudad. Y aquí hay una representación gráfica que encuentro importantísima, porque es yo diría que es una primera apropiación para cómo ocupar una ciudad, y que es árabe. Yo encuentro que eso es importante. Y que es poco comentado, es que es muy poco comentado esto. Tú mencionaste momentos históricos en Chile. No fue el tema que veniste a traer, pero no importa, No. esto va muy bien. Mira, mencionaste momentos, te voy a citar un año específico, 1973, que muere Pablo Neruda Sí, y está el hecho de Allende. sí. 11 de septiembre. 11 de la caída- septiembre, Sí, 73. la caída de Allende. Que en el 73 murieron otros Pablo importantes, como Pablo Picasso, Pablo y murió Picasso. Pablo Casals. Dame el significado para ti de, el año de los Pablos. de ese momento, o sea. Yo lo voy a sintetizar lo que significa Allende, voy a decir, con lo que con el discurso de él en Guadalajara el 72, que él abre diciendo a los estudiantes, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción genética. Y yo encuentro que esto tiene una fuerza del significado que hay por detrás de lo que construye la narrativa de la unidad popular. Y lo que significa esto de Allende, nosotros tenemos que, para mí, significa que es el primer socialista con elección directa del pueblo. El pueblo lo quiso. Por lo tanto, hay una fuerza histórica que se deja de entender y que incluso lo que la Unidad Popular deja como programa fue todo repaginado y transformado por el régimen militar. Pero es el modelo inicial de la Unidad Popular. Y que después la Bachelet
con Lagos, vuelven a rescatar algunos valores que estaban implícitos para la sociedad civil. Tuvo el privilegio de llevar a Lagos al alcázar de Diego Colón aquí, en una visita. Tuvo el privilegio, un señor Pero mire, culto. yo Sí, estoy, sí, un gran hombre. yo estoy hoy en comparación de dual. Es bueno eso. Conozco historias de que cualquier actividad en Chile se paraba hasta que llegaba el tema Allende Pinochet. Y si estaba en una cena y se tocaba ese tema, ahí mismo se paraba como el encuentro por la división. Y hay, como todo régimen militar, quienes les atribuyen atributos a Pinochet. Obvio que atribuirle a esos genocidas, esas cosas, siempre hay cosas que expresar, pero Allende Pinochet, un poco que usted nos comente. Y el discurso final... ¿Se abrirá la grande alameda para que el hombre libre pueda pasar? Yo lo voy a decir de la siguiente Que, manera. por cierto, están ahí en una foto, parecen dos estadistas. Qué contradicción, ¿eh? Una contradicción porque, bueno, Allende siguió la Constitución. Él respetó la Constitución. Él sabía que podría ser traicionado y el comité le había avisado que corría ese riesgo. Pero si él hacía lo contrario, contra Pinochet, iría contra aquello que él pregonaba que era la Constitución. Y la siguió hasta el último. Cuando usted me dice para pensar esta dualidad, el año 88-89, rescato algo, cuando hubo el sí y el no, ustedes se recuerdan. Totalmente. La ONU dijo una cosa muy importante, que una sociedad que podría venir a pensar un sí o un no, podría a futuro generar un otro tipo de situación social en que no más pudiesen haber partidos. El estallido social mostró que después de 25 años, la posibilidad de una sociedad civil querer sus bienes y su bien común, estoy hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando del propio estudio, en que no hayan partidos políticos, era una solución que se planteaba. Si pensamos en Allende, lo que yo diría de legado que nos deja el amor al hombre libre. Si pensamos en Pinochet, yo diría la competitividad de mercado y críase una fragilidad social en que a ello rescataría algo que Saskia Sassen nos dice en el libro Expulsiones. Es un proceso histórico de gentrificación. Qué raro un militar hablando de competitividad de mercado y qué raro que pudiera llegar hasta ahí ese término atribuido a él, viniendo de usted, porque se les ve más que todo en los cuarteles, en las venganzas y en las cosas, ¿verdad? Pero algo tuvo de eso que usted señala, eso de Pinochet. Yo diría que al entrar un modelo nuevo económico, si uno lo mirara por la historia, uno diría que fue una oportunidad de reinventar proceso económico. Si uno no lee lo que significó de crecimiento para Chile, también se entiende que un proceso económico debería haber tenido un tiempo, como todo experimento, para después ser reinventado. Y yo creo que este tiempo puede que haya llegado en los días de hoy, ya que hoy se discute un nuevo proceso constitucional. Sí. Y yo encuentro que eso es importante. Conquista del pueblo. Que es una conquista del pueblo. Y por ser esto importante, yo creo que lo que se deja de enseñanza puede llevarnos a una equidad con una constitución, yo diría, no flexible, pero mucho más adaptada a la sociedad actual. Un poco de Lagos y la Bachelet. Hablamos al público televidente, ¿verdad?, de dos presidentes. Dos presidentes. Que en el caso de Chile ha habido un orden sucesoral a partir de los casos de Pinochet en un respeto irrestricto a la democracia. La Bachelet, que ganó, luego regresó, pero Lagos, un presidente muy recordado. Un poco de comparación. Cuando Lagos asume, después del proceso de Aylwin, que Aylwin es la transición, la modernización que Lagos pudo colocarle a Chile en abertura, yo diría principalmente, voy a llamarla cultural,
permitió atraer otro tipo de situaciones al país y principalmente en un momento, si ustedes se recuerdan, que cuando se estaba formateando el proceso del Mercosur, Sí. Lagos coloca una cosa que encontró muy importante para el Mercosur. Él dijo, vamos a establecer un padrón de enseñanza para todo el Mercosur. Y algunos presidentes no lo quisieron, ¿se recuerdan? Yo encuentro que aquí había una oportunidad de un futuro legado. Cuando lo comparamos con Bachelet, con toda su historia política, tal vez un poquito más radical, la preocupación de Bachelet fue el crecimiento en su primer gobierno. Y ella apuntó para un crecimiento de número interesantísimo del PIB chileno, educacional chileno, pero a partir de ahí la diferencia, porque tenemos que decir claro que la educación en Chile es paga, hizo con que aumentase una deuda mucho mayor, familia, la población, etcétera, etcétera. Y claro que esto pasado el gobierno siguiente, la Bachelet, después de Piñera, bueno, en un momento la gran burbuja y ocurrió. Tú sabes que quería algo protocolar, Luisín, aquí, que nuestra cabeza piensa en estirio. Carlos está aquí en un contexto, es la primera vez que la República Dominicana es sede de un congreso que tiene que ver con ciudades portuarias. Ahí se tratan muchos temas diversos. En ese contexto es que él ha venido a dar una conferencia, yo dije unas palabras también, las mías fueron respecto, sobre todo a la primacía de Santo Domingo, pero también a lo que implica un puerto en el contexto cultural y de patrimonio para la ciudad latinoamericana. Lo que pasa es que en el puerto hay una identidad diferente a todo. Por eso te mencionaba que en el caso de las devastaciones de Osorio, una de las razones es el tráfico de Biblias luteranas. Es un tema religioso, aparte del contrabando que perjudicaba a la corona. Entonces, en ese contexto es que viene Carlos, cuando tú vas a Brasil, tú eres profesor en Brasil, sí, no, docente, e investigador, sí, no en Chile. Un chileno en Brasil. Sí. Un Pero tema de una película. Me debe decir algo de Bolsonaro. ¿Cómo? Me debe decir algo de Bolsonaro. Pero más adelante, vamos a yo iba a responderle como provocativo. Yo le iba a decir, señor, pero yo cuando entré dijeron que íbamos a discutir cultura. Sí, muy bueno. Ya Aquí respondió. dice que mataste el gallo en la funda. Mira, Sí, ya. tú... En un país como ese, darse esas barbaridades, de tener un presidente Una nación como tan ese. grande como Brasil. Pero Dios mío. ¿Cuál fue tu tema en el foro del que somos sede por primera vez y que concluye mañana, donde ha hecho Dominique un gran trabajo ahí de parte de nuestra y Elmer y eso? Pero yo soy convidado para, yo diría, para 3 procesos dentro del foro. Porque este foro se comienza a pensar en marzo. Elmer me llama porque él me acompaña el trabajo. Yo tengo un laboratorio en la Universidad Presbiteriana Mackenzie de 2013. Este laboratorio se llama Laboratorio de Estrategias Proyectuales en territorios urbanos degradados y portuarios. Y él me venía acompañando este trabajo y se identificó mucho porque a lo largo de 2013 hasta el día de hoy del foro hemos hecho 29 workshops internacionales. ¿Y dónde tomamos, diría, cancha para esto? Fue porque se ha desarrollado, entonces se desarrolló durante estos años un proceso metodológico con un abordaje real para los territorios que le sirven a los alumnos como un material estructural para después de formados. Y este proceso metodológico en 2017 recibió un reconocimiento muy interesante por el Centro Río Más ONU. ¿Y por qué lo recibe? Y ahí le cuento una historia. En el inicio del 2017 yo recibí una publicación muy interesante de la ONU que contaba de los 27 principales métodos que abordaban territorios degradados. Y yo le hablo a un profesor de Río y le digo, mira, yo sé que el Centro Río Más de la ONU... Perdón, como esto es pedagógico, defíneme un territorio degradado. Un territorio que haya dejado de tener dentro de su estructura física aquello como él era usado inicialmente, es abandonado, se degrada porque el tiempo con su maestría se lo carcome, se lo termina y deja de ser interés del usuario. Y sin uso. Entonces, volviendo, voy a Río, tomo esta publicación, voy a tocar al Centro Río Más de la ONU y le digo, mira, quería marcar una reunión, yo encuentro que hay ¿tú vivías en Chile y vas a Río? En Brasil. Ah, ya vives ya viví en Brasil, porque le voy a contar, a pesar de la edad,
Yo estoy a 40 años en Brasil, pero tengo un diálogo y de visitación con algunas universidades chilenas hace mucho tiempo. Por eso el gran puente que se mantiene. Y nosotros le llevamos al Centro Río Más de la ONU este proceso metodológico. Y nos dan espacio por 2 horas para explicarlo, cómo funcionan las soluciones, y nos dan un reconocimiento que esto era posible para ser utilizado en territorio degradado. A partir de ahí nosotros seguimos trabajando con algunas universidades y trajimos para República Dominicana, donde en la UAS tenemos alumnos trabajando, son 35 alumnos, fueron invitados, para poder hacer una inmersión de 1 semana con este proceso metodológico, que va a ser presentado mañana. Y estos jóvenes les hemos dado la oportunidad de esta herramienta porque ellos están dialogando junto con gente de Brasil y Chile, online. Entonces, la primera meta fue darle a estos jóvenes un instrumento real como arquitectos o futuros arquitectos para generar soluciones con escenarios hasta el año 2050 del puerto de Jaina. La segunda cosa que me he pedido, porque yo soy uno de los organizadores también del fórum, de los idealizadores, fue poder traer una discusión de algunas situaciones oportunas para América Latina, como proceso de investigación aplicada. ¿Y por qué lo creo esto? Y lo digo de manera muy tranquila. Lo que es investigación básica siempre se ha propuesto en ser algo que no es aplicado a la sociedad civil. Nosotros tenemos ranking interesantísimos de producción de conocimiento, pero ¿cuánto de esto no llega a la sociedad civil? El filósofo y psicólogo Ezequiel Hernández de Argentina, él dice que todo proyecto o toda investigación que atienda a la sociedad civil con aquello que es mínimo podrá generar una aplicación real de una solución para su futuro. Y nosotros creemos eso. Entonces el segundo punto fue traer una discusión de qué elementos y cómo generar en nuestro territorio de borde costero, con nuestro territorio que necesita dialogar con el frente mar, pero también el frente mar con la ciudad, soluciones para el año 2050 como elementos de investigación para otras universidades. Y que hemos sido muy bien recibidos por ustedes. Qué bueno. Muy bien recibido. Pero un gran aporte por demás, porque son temas no de mucha usabilidad, ¿no? No son temas que tú lo tienes en el tapete. No. Yo creo que esto tiene mucho más a ver con el reconocimiento de cómo uno puede aplicar al investigar un territorio, cómo diría Neruda, cómo le sacamos el jugo al territorio. Y de este jugo hacer posibilidades de poder trabajarlo y mejorarlo. Porque esto va en un momento anterior a la gestión pública, va en un momento anterior a la legislación, va en un momento en que necesito, y ahí vuelvo y rescato lo que decía ahora en el comienzo, Walter Benjamin. Si reconozco lo que la ciudad me está diciendo, yo reconozco a futuro cuáles problemas ya va a poder tener y cómo ya generar soluciones a futuro. Y esto no es prevenir de una manera mística, de manera ninguna. El territorio nos puede dar esto. Qué bien. Y nosotros ya con la expertise que hemos tenido como universidad y trabajando en estas otras localidades con la participación de agentes civiles, agentes gubernamentales, nos hemos dado cuenta que como herramienta para el joven es importante. Y la tercera cosa, lo que mañana va a suceder, es que es un aporte para que este fórum genere protocolos para las ciudades marítimas. ¿Y por qué yo lo establezco como protocolos? Protocolos para su operación. Recomendaciones. ¿Por qué? Nosotros somos una comunidad marítima, América Latina y el Caribe. Y nosotros somos una comunidad marítima que sufrimos con ustedes con intemperies climáticos, nosotros al sur con intemperies climáticos, sur de Brasil. Prácticamente todo el Caribe es marítimo. El sur de Brasil. El Caribe antillano, el Caribe regional, todo. El sur de Brasil por primera vez, por ejemplo, con los llamados ciclones bomba, cuando antes habíamos tenido en Brasil. Quiere decir... Acabó de ocurrir uno ahora. ¿Ahora? Sí. No lo pude ver. No es que no lo pude ver. No, pero no en Brasil. Un ciclón bomba, que son de estos ciclones que aparecen así ahora. Claro. Hay un país ahora que esta semana pero no lo vi tampoco. tuvo un ciclón bomba. Yo no lo vi. Lo que pasa es que lo vi en televisión española, pero tremendo eso. Pero ¿por qué es necesario tener esto muy claro? En 2010... con el último, yo diría, la última análisis del IPCC, por ejemplo, nos decía que el año 2050 podríamos llegar con el aumento del mar a 1,5 metros.
El nuevo relatorio de este año del IPCC nos dice que el año 2035 podemos llegar con 1,5 metros. 2035 ya estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nuestros territorios latinoamericanos están haciendo con las oportunidades de algunos posibles modelos que ellos nos hablan? Y les cito, el modelo, por ejemplo, económico del Marañón, la ley 102 del Puerto Maravilla, que es una oportunidad de diseño, la ley público-privado del Callao en el Perú, que establece protocolos para público y privado en sectores portuarios y Que era ciudad. un puerto importante el Callao en la colonia. En la colonia, Claro. sin duda. Como el de Veracruz, el Pero- de Acapulco. Quiero que termine porque me muero por preguntarle si ha tenido oportunidad de ver algo. A propósito, un paréntesis, dos cosas. Bien. Que hace 3 días el ciclón bomba fue en California. Ah, fue en California. No lo había visto. Número No lo había uno. visto también. Fue devastador, pero bien. Y número 2, que el señor director me coloque los teléfonos, por favor, para Así que hagan preguntas. si al público. tienen Es interés interactivo. a nuestro invitados, si gustan, pueden hacerlo la pregunta. Y como yo siempre digo, tengo como 14 preguntas y Gamal 16, así, pero que Son 30. ojalá que nosotros nada más hagamos 2 y que ustedes hagan las que les gusten. Están en la autoridad. Quería plantearle eso. Claro. Y por último, si ha tenido oportunidad de ir a alguno de nuestros puertos, En esta- aparte del de Jaina. Hemos estado cerca de Boca Chica. Ahí me Mire, llamaron. ella una primera, parece Buenas que estaban tardes. ansiosos para... Qué bueno. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí. Quiero preguntarle, ¿qué es un ciclón bomba? Que lo descifren. Es que hay que ¿Qué describir las es un cosas. ciclón bomba? Ah, muy bien. A ver, les voy a, lo voy a explicar. Es cuando hay un cambio de dirección de los vientos marítimos y que este cambio de dirección se choca y se confronta con una temperatura y que esta temperatura, se usa la palabra asolar, golpea cambiando el ritmo de velocidad en un territorio de borde costero. El fenómeno se llama ciclón bomba por el corto tiempo de Porque es formación. repentino. Es repentino, pero de alta devastación. Y es lo que ocurrió este lunes en California. Este lunes en California. Yo creo un detalle. Nosotros hemos tenido muy buena relación con un brasileño que es encantador, tuve la oportunidad de conocerlo, que es Jaime Lerner. Sí. Ha sido alcalde varias veces en Curitiba, es político, interesante, un tipo interesante. Y su obra Acupuntura Urbana, ya como urbanista, Perdón, está en pantalla los efectos de ese... Oh, sí. yo no lo había visto. Yo no lo había visto, muchas gracias. Fue devastador. Entonces, y fue este lunes, martes. Yo lunes estaba para otro día martes. que ni yo me veo a mí mismo. Mira, Y así ocurrió esas imágenes sí. ahí. En el caso de tu opinión del tema de la acupuntura urbana, las recomendaciones de Lerner, Bueno, lo voy a que perdón, Lerner ha trabajado en muchas partes del mundo, por ejemplo, el Transmilenio de Bogotá es idea de él. claro. ¿Sí? Le voy a decir comparando. Yo tuve la oportunidad en el año 2002, una conversa como la que estamos teniendo ahora, de poder dialogar con Jaime Lerner. Fue mi única experiencia con él. El año 2000 me formé, arquitecto, Que perdón, creo que joven. Carolina, nuestra alcaldesa, lo visitó. Yo hablé con Carolina una vez, digo, mira, tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Sí, tienes que conocerlo. Que hizo un trabajo en la favela extraordinario. Claro, recién yo me he formado, me formé muy temprano, con 21, y tuve la oportunidad de sentarme 15 minutos a conversar con él. Y yo siempre comparé que esa conversa al respecto de la acupuntura urbana, que muchas veces puede parecer impositiva, pero es la manera de reactivar el territorio. Para mí como arquitecto, que somos de tiempos diferentes con todo respeto, profesor, para mí tiene mucho más a ver con la metástasis benigna de Oriol Bohigas. Oriol Bohigas, cuando plantea eso en los años 80, finales de los años 80, inicio de los años 90, él dice que es como un proceso inverso del cáncer, pero que irradia con fuerza. Pero tú dijiste la metástasis, el cáncer transmigra a otro lugar. Exacto, transmigra. En el caso de la acupuntura, es como si fuese un pequeño motorcito que va generando transformaciones. Y yo creo que Curitiba ha sido una oportunidad de irradiar estos motores urbanos, Que es un modelo mundial de ciudad. claro, como modelo para otras ciudades. Y esta es la fuerza que tiene. Que por ser un pequeño motor, no necesariamente toda la estructura de Curitiba como modelo puedo replicarla, pero situaciones parciales. Tenemos una llamada. Sí, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿te veo la tarde?
Sí, Quería hacerle una pregunta a ver si te hizo el programa. adelante. Claro. Él le escucha. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Yo quería saber si el arquitecto ha visitado el puerto de Barahona, ya que lo han cambiado, de que era muy importante al inicio de la ciudad, y ahora lo han puesto solo para exportación de la Belfont, explotando los minerales Muy limitado, y ¿no? casi al cerrado. Le voy a responder. Anotaré la dica que me ha dado. Yo vine por un tiempo limitado, en full time, a hacer varias cosas. Es un foro de mucha presión. Muchas cosas está apareciendo, le agradezco y le digo, no, en este momento no lo pude visitar. Y yo nunca le voy a decir chao a un territorio, porque yo encuentro que volvemos a reconstruir un otro proceso para otra visitación. Entonces tengo que dejarlo agendado Pero ahí para está la ver. vida. Entonces tú me vendrás. va a incluir a mi pedido el puerto de San Pedro de Macorís, el puerto Sí, de me más dice. grande historia en la República Dominicana. Claro, sí, eso lo libra por conversamos. libra, aunque a otros no les guste, el puerto de San Pedro de San Macorís. Pedro es muy importante. Claro. Y fue la, Un bueno, mundo para el mundo, Mundo. Luisín, ese puerto. En un tiempo que hasta vino Errol Flynn, el actor. O sea, San Pedro fue la primera vez que llegó un hidroavión aquí Claro. al país. Pero miren, Entonces, y continúa yo un tengo que centro aprovechar histórico este fantástico. invitado. Hoy estamos en dual, en ¿Cuándo te vas, comparaciones. perdón, Carlos? El domingo. Sí, pero mire, No, ya, don parece, Carlos, dale. Señor. usted es un hombre cultural. Yo quiero, guardando la diferencia de no provocar nada, Neruda y Borges, un argentino y un chileno. La grandeza de ambos, si son comparables, Sí. un premio Nobel, no un premio, la catarsis de ser un reaccionario, todo lo que usted quiera. Pero hay borgianos y hay de Neruda. Hablen un poco de eso. Pablo Neruda, Jorge Luis Borges. Él quiere que escoja. Soy chileno. Y como esencia de chileno, con todo respeto a mi amigo argentino, no voy a escoger lo argentino. Yo encuentro ¿Por que... qué se tiran tanto los chilenos y los argentinos? Es que yo encuentro que aquí tenemos un problema distinto, un problema... No es, lo voy a comparar, no es el problema Brasil-Argentina con el fútbol. Nuestro problema es mayor. Nosotros tuvimos inicio en los años 80 una invasión de territorio al sur. Chile no negoció, fue a 3 instancias, le pidió al Papa que resolviese, le pidió a la Reina de Inglaterra que resolviese, a la ONU. Todos dieron el territorio por voto de Chile y Argentina se lo tomó. Ok, después reclamaron cuando Chile le dio la parada a los ingleses para que invadan las Malvinas. Por eso no nos queremos, yo creo. Yo encuentro que es eso. Yo encuentro Una que guerra aquí absurda, una locura. es una locura. Estaban locos, por Dios, los argentinos. Fue terrible. Con todo respeto. Claro, fueron situaciones que no debería haber ocurrido, ni una ni otra. Cuando usted me dice sobre Borges y Neruda, primero diría que son tiempos distintos. Y como tiempos distintos son amores distintos. Tal vez si Neruda hubiese avanzado en el transcurrir en su vida, pudiese haber llegado a tener una visión de estos amores, el pueblo, las inquietaciones y una revolución menos drástica como Borges. Pero si José Luis Borges hubiese vivido lo austral que era Neruda, yo diría que Borges hubiese, y los argentinos me van a matar, sería mucho más sutil en sus palabras como en la sutileza de Neruda. Son hombres de tiempos distintos. Muy bien. Le reporto a Hay usted una llamada. Sí. Bien. Buenas tardes. Adelante. Muy bien. Le reporto a usted. Baja el volumen del televisor. Adelante. Es que tiene un retorno. Sí, y la otra sí. Adelante, buenas tardes. Adelante. Adelante. Bien, tengo Bien. por cierto un reporte de un distinguido televidente, Peña Reyes Tabaré, de San Francisco de Macorís, uno de nuestros pueblos, que dice, ese invitado es progresista y muy capaz. Y una salutación de don Pablo Yarul, Oh, televidente que está muy fijo,
Ahí estoy viendo en pantalla a Borges, que también, pero no saque a Borges sin sacar a Neruda. Porque... Sí, que por favor. Sí. Ya que vamos a provocar. Pero yo no sé, yo ni los comparo. Son... No, pero ya usted lo describió muy bien. Sí. Son épocas muy distintas, muy distintas. Pero bien, qué interesante esto que se desarrolló con el aspecto marítimo, que uno lo ve, sabe que está ahí, pero no lo relaciona. Y tiene un tema en el fondo de cultura, tiene un tema eminentemente económico. Por ahí entra no todo, pero entra lo suficiente para identificarse. Y creo que sí, que hay que mirar un poco más, no hacia el mar, sino hacia los puertos. Que fíjate, algo que dice Neruda de los puertos, que da a entender que mi amor es como el amor de los marineros. Es algo como cada puerto un amor. El marino es un tipo, viene de alta mar, o sea, muchísimo tiempo, con una cantidad de hombres ahí, y es un amor fugaz. O sea, que fíjate, todo lo que se ve en los puertos... Es un amor de puerto. Es un amor de puerto. Un amor de puerto, sí. Buenas tardes, saludos, a su orden. Gracias, buenas tardes, Luis. Estaba viendo la comparación entre Borges y Neruda, y hay comparaciones como que no se pueden hacer. Supongamos, será Silvio Rodríguez, diríamos Beethoven y Mozart. Como que no hay respuesta para eso. Gracias. No, pero le agradezco, pero le quiero decir que yo ni siquiera las provoco, yo las quiero sobre la mesa, porque nunca... Mire, lo malo es tratar de buscar una comparación para saber cuál es mejor que otro. Claro. El que hace esas preguntas, o sea, en mi caso, buscando cuál es uno y cuál es dos, no es ignorante, pero se acerca. Primero porque cada uno tiene su categoría, su espacio y la ilusión de saberse que es bueno. Son figuras emblemáticas, son figuras de renombre. Ahora, lo que sí es bueno comparar las épocas. Los resultados. Pero y ahí es que yo voy. Eso que él dice, que le doy toda la razón. Yo el 80%, porque... No, yo le doy casi el 100%. Mira qué pasa. Puedes al amigo, porque cada cabeza es un mundo. Sino porque él tiene razón. Lo que él dijo es cierto, es cierto. Ah, pues sí, es cierto. Entonces tú se la das y se la quitas. Pero yo me tomo la libertad de comparar a Mozart y Beethoven, específicamente. Mozart es clásico. Ajá. Beethoven inicia como clásico y tiene un cambio que se mueve hacia el romántico en la heroica, que originalmente se le había dedicado a Napoleón y le llamó Bonaparte. Y después se decepciona de Napoleón. Es fantástico. Son dos monstruos. Dos Eso gigantes, es lo que él quiso decir. Sí, dos genios. Citó a Serrat y a Silvio. Pero es interesante que Beethoven... Que sí son diferentes. Pero Beethoven le hace la transición de ese clasicismo del que viene Mozart. De hecho, Beethoven fue un niño maltratado porque su padre lo quería convertir en Mozart a él. O sea, yo no creo que fuera abusado en otro contexto, abusado en que no tuvo infancia y los niños necesitan jugar. Fue un niño que no, tú vas a hacer esto, lo más grande de la música. Y bueno, pero ahí hay que respetar opiniones. Yo te entiendo. Pero hay una transición de Beethoven que nos va llevando al romanticismo. Y yo te entiendo me agrada lo que él hizo, porque por ejemplo, Silvio es cantautor, Serrat tiene Machado. Entonces, pero es cantautor también. Pero no tanto como Silvio. Yo me reservo también lo mío. No, pero espérate, ajá. Mira, Serrat es Machado. Sus más emblemáticos. No, y mucho más. No, estoy de acuerdo. Y mucho más. Estoy de acuerdo. Y canciones como Lucía son una pieza, o sea, una belleza y no viene de Machado. No, y no solo Machado, usó a Miguel Hernández, por ejemplo. Miguel Hernández. En la elegía. Pero él tiene tanta de Machado como de Miguel Hernández. Y Silvio es de Silvio. Sí. Silvio no tiene nada de nadie que no sea de Silvio. Yo le retribuyo con una pregunta a ambos, con todo respeto. Entonces la música fiesta no es un movimiento a que lo que es vasco, cuando él dice de la bandera lila y amarilla. El de roja y amarilla. Bien. También nos compararía. La fiesta es tremenda canción. Exacto, por eso. Extraordinaria. Una llamada. ¿Usted llegó a escuchar Natalí con los hermanos Arriagada? Yo soy Arriagada. Pero son chilenos, sí. Son chilenos, sí. Porque son chilenos. Sí. Natalí. ¿Tu apellido Arriagada? Mi apellido es Hernández Arriagada.
Pero ¿y usted no ha escuchado la canción Natalie de los hermanos Arriagada? No me viene a la cabeza cuál. Vamos, Podríamos no, es una colocarla. traducción Perdón, de... vamos a meterlo preso. Búsqueme ahí, Natalie, Claro, que lo vamos a Natalie. dejar preso. No, Natalie es una traducción de Becó, que ellos la inmortalizan. Sí. Buenas tardes, de Gilbert Becó. Saludos. Saludos, jóvenes. Sí. Jóvenes aún. Gracias por lo de joven. Fue bueno eso. Mi respeto para el arquitecto. Invitado. Mire, hubo una frase que la inmortalizó, lo inmortalizó el francés, escritor muy famoso de... Ay, el alemán me agarró. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Que lo inquirieron en un café de París, que quién era mejor general, que si Napoleón, si Julio César o Alejandro Magno. Y él dijo que el éxito es la cumbre de los iguales, que hay hombres que son tan Muy grandes buena. que solamente la cumbre lo hace iguales, son incomparables. Jorge Luis Borges y Neruda son dos cumbres, son dos Everest. Sí. Ahí entra el fanatismo del ser humano. Los fanáticos nos inclinamos por uno o por otro. Y lo otro es, los muelles son entradas de culturas foráneas y mejoran los pueblos. Sí, Muy interesante, es una puerta de entrada de la cultura. Pero yo te voy a decir una cosa, yo estoy fascinado de mis televidentes hoy, cómo Los días aportan. están buenísimos. Pero cómo aportan. Un chin de Natalie, director, porque aquí vamos a dejar preso La Plaza Rusia a un de chileno que es apellido Arriagada, no sabe de los hermanos Arriagada. No, él sabe. Y vamos a ver, oiga la letra. Eso los estudiantes nos cultivamos con esa canción, café Pushkin. privando en comunistas sin serlo. Dale, director. Plaza Roja. La Plaza Roja desierta, delante de mi Natalie, tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La Plaza Roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate. La Plaza Roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie. Me acordé. Mis viejos la escuchaban. Ah, pero claro. Pero no. claro. Y aquí eso se identificó hasta con los comunistas sin haber comunismo, Sin porque haber- el socialismo. Exactamente. Bien, pues mire, le agradecemos mucho. Qué bueno tener invitados de esta naturaleza, Gamal. Qué buena decisión tomas. Sobre todo porque un poco hay que compartir. Miren, y ustedes me dejan una inquietud muy interesante y culturalmente necesaria, que es el tema marítimo, los puertos, que hoy día hay que cuidarlos más porque por ahí también entran muchas de las cosas malas que tenemos, las drogas, la prostitución, una serie de situaciones adversas que nos llegaría por cualquier lugar, pero hay una cultura, como tú señalaste, Gamal, diversa en los puertos y que se identifica. Yo voy a agregar a mi léxico el tema de los puertos porque hay quienes dicen que para conocer una ciudad, un país, tú tienes que conocer su cárcel. Yo diría también que conocer sus puertos. Fíjate lo escenográfico Y que hay es que, Puerto Madero. y hay que agregarlo. Es una escenografía. Acuérdate que es fantástica. argentino, Puerto Madero. No importa. No importa. No, él es chileno. No, este es el puerto de la mujer. De No, Calatrava. pero espérate, pero tú estás hablando. No hay problema. Somos parte del globo. Si tú tienes algunas palabras finales para despedirte del público o algo que tú quieras decir. Primero que ha sido una satisfacción grandísima al limón como comencé. A la limón, sí. Ha sido una gran satisfacción. Segundo, es muy importante lo que ustedes hacen llegar al público, porque los provocan, los cuestionan
y antes de cualquier cosa crían un diálogo que los respeta. Y si pensamos esto como un gran diálogo, yo diría lo que se ha perdido en nuestra sociedad son caminos para nuevos diálogos. El puerto es un diálogo, la sociedad civil otro diálogo, la gestión pública es otro diálogo, lo privado un diálogo. Y solo se va a resolver si se llega a la conciencia que para que esto pueda fluir, hay una mesa entre todos envolvidos para estos diálogos. Agradecer a las preguntas. Yo me gustaría colocar dos cosas muy breves y rápidas. En síntesis, cuando él compara a Beethoven, yo tendría respondido que la gran diferencia es cómo se escucha. El cómo se escucha también tiene que ver con nuestro propio tiempo y no de la creación. Cuando él cita a los tres grandes hombres de la batalla, yo diría que de los tres, el que más improvisaba con lo menos que él tenía era Napoleón. Y ahí hay algo que nos deja para pensar de cómo todo esto nos lleva muy lejos a lo que él hizo, pero también muy tangible a lo que necesitamos los días de hoy. Excelente. Excelente. Y usted tiene, además de tener una buena dicción, se expresa muy bien, así que... La próxima vez que lo venga tiene 2 horas aquí. Claro, es propio de los chilenos, es su forma, su expresión, así que... Muchísimas gracias, yo le agradezco a sus palabras. Y en la próxima hablaremos de algo que ya me consta, me pasó en el viaje, que definitivamente el vino chileno es mejor que el argentino. Sin duda, pero le diré algo, las vinícolas de Mendoza hoy son Concha y Toro. Oh. Por lo tanto, el vino chileno es mejor. Sí. Señores, jueves culturales, jueves de contenido, Gamal, Luis Mejía y nuestro invitado Carlos, chileno, que nos quedamos aquí hablando de vinos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.